Ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de protección de las niñas y niños, que presenta el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, y le solicito pase a tribuna para su lectura. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Solicito me permita leer una síntesis del presente proyecto de decreto mediante el cual se reforma el contenido del artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, atendiendo a la versión ya incluida en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros diputados, quiero confesarles que cultivo diligentemente un deseo. Hoy, cuando los años me arrojan de la madurez, observo en retrospectiva, con nostalgia y afecto, las cándidas etapas de mi juventud y de mi infancia. Y mi deseo reside en que todas las personas menores de edad, quienes tomarán las decisiones el día de mañana, puedan ser producto de un ambiente saludable, cariñoso y libre de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. A partir de este trabajo, niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Si bien la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece en su artículo 25 diversas disposiciones en favor de los derechos de las niñas y los niños, lo cierto es que aún obedece a un paradigma de sujeción más que de perspectiva de niñez. En este contexto, Zacatecas se enfrenta a desafíos importantes: niños y niñas huérfanos, desplazados y desaparecidos a manos del crimen organizado, otros excluidos del sistema de salud y de educación como consecuencia de una pandemia en la que no se les atendió. Muchos son víctimas de violencia de género y familiar, con alarmantes cifras negras en el Estado, y todo eso tiene que parar, y un primer paso en la búsqueda de soluciones consiste en integrar los siguientes conceptos en el texto constitucional: políticas públicas con perspectiva de niñas y niños. Todos los miembros de la infancia deben ser sujetos de derecho, con opiniones y capacidad de participación. Además, el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de cubrir las necesidades que se susciten. De esta manera, hablar de trabajar con enfoque en derechos de la infancia implica tener en consideración tres elementos clave: promover el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y niñas, utilizar las normas y principios de la Convención y otros instrumentos de derecho internacionales como guía para orientar los comportamientos, acciones, programas, leyes y políticas, y desarrollar la capacidad de los niños y niñas como titulares de derechos, de reclamos, así como de los garantes de derechos para cumplir sus obligaciones hacia la infancia. Primera infancia. La primera infancia es el periodo comprendido entre el nacimiento y los 6 años. Este se considera un momento crucial para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños. En esta etapa, los niños dependen de sus cuidadores y de su entorno para formarse una base sólida sobre la que construir su personalidad, su autoestima y sus habilidades sociales. Así pues, un entorno que no sea óptimo puede tener efectos negativos en su bienestar y siempre limitará que un niño sea capaz de alcanzar todo su potencial. Salvaguardar la primera infancia implicará un desdoblamiento de políticas públicas en el Estado que se materializará en servicios de atención prenatal, vacunas rutinarias, asesoramiento y apoyo a la crianza, guarderías y centros preescolares de calidad, subvenciones en efectivo para alimentación y otros gastos básicos y permisos laborales para establecer vínculos con esta etapa del desarrollo. Derecho al libre desarrollo de la personalidad de las niñas y los niños. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 800-2017, determinó que las personas menores de edad sí cuentan y deben contar
con el derecho al libre desarrollo de su personalidad, siendo que tal desenvolvimiento de su ser y sus capacidades como persona no deben entenderse de manera aislada, sino como parte integrante e independiente del derecho a la educación, la formación y la enseñanza. Derecho a una vida libre de violencia. Garantizar una vida libre de violencia para los niños requiere un enfoque integral que involucre a diversas instituciones y sectores de la sociedad. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de crear políticas públicas que prevengan la violencia, protejan a las víctimas y sancionen a los responsables. Es esencial que los mecanismos de denuncia sean accesibles, eficaces y confidenciales para que los niños y las familias se sientan seguros al reportar situaciones de abuso. Promover la educación y sensibilización de los adultos sobre la importancia de respetar los derechos de los niños es una condición necesaria, especialmente en lo que respecta a la violencia física y psicológica. Los padres y creadores deben ser capacitados para reconocer las señales de abuso y para actuar de manera responsable en situaciones de violencia. Responsabilidad parental. Las relaciones entre padres e hijos deben ser analizadas bajo el contexto de los derechos de las personas menores de edad. Cualquier derecho o prerrogativa que las madres y los padres o cualquier tercero a quien se les haya concedido excepcionalmente esta función puedan tener dentro del contexto de su ejercicio, no debe concebirse como un derecho oponible frente a sus hijas o hijos, sino como un privilegio o preferencia oponible frente a terceros o al Estado. Dicho privilegio debe estar delimitado de forma precisa y coherente por dos principios. 1, la primacía del interés superior de la niñez y 2, el reconocimiento de la autonomía progresiva de su voluntad. De lo anterior deriva la relevancia de incluirlo en el texto constitucional local para garantizar el interés social de la responsabilidad parental y con ello el deber del Estado de acompañar acorde con el principio del interés superior de la niñez. Finalmente, quiero señalar también que la justicia intergeneracional no solo significa entregar a nuestra descendencia un medio ambiente más sano del que recibimos, ni una economía estable y en crecimiento, sino también consiste en proporcionarle elementos necesarios y suficientes para que todas las personas que se encuentran en estos estados provisionales de la vida, que son la niñez y la juventud, tengan garantizados con equidad todas las oportunidades desde la primera infancia y puedan acceder con cariño y acompañamiento a la educación, a la cultura, para que desarrollen plenamente su personalidad y potencial y crezcan ajenos a todo tipo de violencia. Por nuestros hijos, por las niñas y los niños del Estado de Zacatecas, quiero someter a la consideración de este Pleno de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de protección de las niñas y los niños. Artículo único. Se reforma el primero, segundo y cuarto párrafo, así como el inciso B del párrafo tercero de la fracción primera, y se adicionan el inciso E del párrafo tercero de la fracción primera y el párrafo quinto de la fracción primera del párrafo tercero del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 25. En todas las decisiones y actuaciones de las autoridades estatales y municipales se verán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, con énfasis en la primera infancia, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Son derechos particulares de las niñas y niños zacatecanos contar con una formación que propicie su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la atención especial en caso de que se encuentre el conflicto con la ley y a vivir libres de violencia. Se considera niño o niña a toda persona menor de 18 años. El Estado otorgará facilidades a quienes ejerzan responsabilidad parental para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Transitorios, artículo primero.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Si Isadora, permite, para suscribirme a tu iniciativa, diputado. Con todo gusto. de igual manera, Jesús Vadillo. Con todo gusto. En los mismos términos, Ruth Calderón, diputado. En los mismos Gracias. términos, presidente, si me lo permite, diputado Romo Fonseca Ana María. Muchas gracias. ¿Se autoriza, diputado, por favor, de la misma manera, Carlos Peña, presidente? Claro, con todo gusto. También López si me lo, García, si me lo diputado. permites, diputado Roberto Lamas. Con todo López gusto. García. Villalpando Aro, en los Claro, mismos gracias. términos, diputado. Muchas gracias. En los mismos términos, Rivera Rodríguez Carla. Muchas gracias. María Dolores Trejo, diputado, Claro en los que sí, mismos muchas gracias. términos. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos a la